Bueno, muy buenas tardes para todos. Daremos inicio a la charla de la tarde de hoy. El día, en la tarde de hoy vamos a hablar de anemia megaloblástica. Primero que todo, agradecerle al doctor Kevin, hemato-oncólogo del hospital, por la asesoría en esta charla. Primero vamos a hablar de un caso clínico de un paciente que tuvimos en el hospital a principios de este mes. Es un paciente masculino de 2 años y 10 meses de edad, residente de Itzmina, Chicó. Este paciente tenía antecedentes que en octubre del 2024 fue hospitalizado en 2 ocasiones por cuadros de anemia grave, con hemoglobina de hasta 2 gramos por decilitro, requiriendo en 2 ocasiones transfusión. El paciente el 11 de febrero inició con picos febriles, astenia, adinamia, deposiciones líquidas de 5 a 6 en el día, tos húmeda, rinorrea, congestión nasal, por lo que consultó al hospital de Quibdó. En el hospital hacen un diagnóstico inicial de desnutrición, pero al momento de tomar los exámenes de sangre, en el hemograma se encontró que el paciente tenía una leucopenia, una neutropenia, anemia y trombocitopenia, por lo que lo remiten a nuestro hospital. El paciente tiene antecedentes que fue un producto del segundo embarazo, un embarazo sin complicaciones, un recién nacido a término, cesárea por madre precesariada. El niño al nacer pesó 2.300, no recuerda la talla y fue dado de alta de forma temprana. El único antecedente fue sus episodios de anemia diagnosticados en octubre del 2024 con el requerimiento de las transfusiones. Las vacunas, la madre informaba que tenía las vacunas al día, sin embargo, no traía el carnet al momento del ingreso. Al examen físico encontraron un paciente pálido, caquéctico, pero sin dificultad respiratoria, estable hemodinámicamente, no hepato ni esplenomegalia. Los paraclínicos iniciales, tenemos una hemoglobina de 7.7, un hematocrito de 24%, un volumen corpuscular medio de 87.3, unos leucocitos de 3.960, unos neutrófilos de 500, linfocitos de 3.200 y plaquetas de 139.000. La vitamina B12 estaba en 100, el hierro total en 55.6, la ferritina en 246, la LDH en 2.309, el recuento de reticulocitos en 1.2%, el fibrinógeno en 149 y el dímero D en 873.5. El abordaje inicial del paciente fue una pancitopenia en estudio de una anemia normocítica, normocrómica, heterogénea e hiporregenerativa, una trombocitopenia leve, una neutropenia grave, sospechando una enfermedad linfoproliferativa, además de una desnutrición. El abordaje inicial se le empezó el manejo con cefepime por una neutropenia febril, pero además se le tomó un aspirado de médula ósea y se le empezó manejo con ácido fólico. En la médula ósea, ¿qué se encontró? No tenía infiltración tumoral, pero sí cambios displásicos, tanto en la línea eritroide y granulocítica. Además, por los síntomas respiratorios, se les tomó un panel viral, que salió positivo para SARS-CoV-2. La aptoglobina estaba menor a 8. Y en el extendido de sangre periférica, se veía en la serie blanca morfología y tamaño normal, unos neutrófilos de 19%, unos linfocitos de 80% y un 1% de eosinófilos. En la serie roja, anisocitosis marcada, microcitos una cruz, macrocitos 2 cruces, hipocromía y esquistocitos una cruz, policromatofilia ligera y una presencia de punteado basófilo. Y en la serie plaquetaria, una trombocitopenia confirmada con ausencia de agregados y macroplaquetas. El paciente se diagnosticó una anemia megaloblástica por un déficit de vitamina B12, unos cambios displásicos en la línea eritroide y en la línea granulocítica, y además la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2. El abordaje fue iniciar vitamina B12, 1 miligramo intramuscular 2 veces a la semana. Además, se solicitó valoración por gastroenterología y por genética para evaluar cuáles eran las causas del déficit de la vitamina B12 y se tomaron anticuerpos contra el factor intrínseco. Durante la evolución, después del inicio del medicamento de la vitamina B12, tenía ya unos reticulocitos de 2.9%, con absolutos de 98.300, un hemograma ya con una hemoglobina de 9.4, un hematocrito de 32.5, unos leucocitos de 5.560, unos neutrófilos de 700, linfocitos 3.700, monocitos 800. En el extendido de sangre periférica no habían blastos, anisocitosis, microcitos 2 cruces, macrocitos 3 cruces, una policromatofilia marcada, un punteado basófilo y macroplaquetas.
La LDH ya estaba en 1477, recordemos que la previa en 2309. El diagnóstico fue una pancitopenia secundaria a un déficit de vitamina B12. Y la reposición de vitamina B12 con recuperación eritrocitaria, una mejoría tanto de los reticulocitos y una disminución de la LDH. El paciente fue dado de alta con indicación de vitamina B12, 1 miligramo intramuscular, 2 veces a la semana por 2 meses. Además fue valorado tanto por gastroenterología como por genética, quienes solicitaron exámenes adicionales para buscar la causa de vitamina B12. Y el paciente fue dado de alta con todas sus citas y sus seguimientos de forma ambulatoria. Ya entrando como tal en la anemia megaloblástica, es un subtipo de anemia macrocítica. Se desarrolla frecuentemente de manera secundaria al déficit de la vitamina B12 o con mucha menor frecuencia una deficiencia del folato. La síntesis de ADN depende de estas coenzimas y su deficiencia puede causar una síntesis ineficaz del ADN y por lo tanto una hematopoiesis ineficaz. Los eritrocitos son más grandes de lo normal en todos sus estados del desarrollo y se observa una asincronía celular en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. Hablando como tal del ácido fólico, está compuesto por un ácido peptórico conjugado con un ácido glutámico. Los folatos activos biológicamente derivan del ácido fólico y sirven como receptores, pero también como donantes de un carbono en muchas vías biosintéticas. Para formar compuestos funcionales, lo que hacen los folatos es reducir a tetrahidrofolatos en un proceso catalizado por una enzima que se llama la dihidrofolato reductasa. Esto da como resultado la replicación del ADN y la proliferación celular. Al igual que otros mamíferos, nosotros los seres humanos no podemos sintetizar el folato y dependemos es de las fuentes dietéticas, entre las cuales se encuentran los vegetales verdes como la espinaca y el brócoli, frutas como cítricos o plátanos, y también están en las vísceras animales, el hígado y el riñón siendo las fuentes principales del folato. Hay que tener en cuenta que los folatos son termolábiles e hidrosolubles. Esto quiere decir que por la ebullición o el calentamiento de los alimentos con folato, este se reduce en su contenido. Los folatos son absorbidos principalmente en el intestino delgado proximal por un sistema específico mediado por transportadores. Los folatos circulan por el torrente sanguíneo y son captados por las células, principalmente en forma de metil tetrahidrofolato no conjugado, que posteriormente se vuelve a conjugar. Hablando de las etiologías por la deficiencia de ácido fólico, tenemos tres: trastornos congénitos, disminución en la absorción o aporte insuficiente. Primero, hablando del aporte insuficiente, suele manifestarse en situaciones clínicas asociadas a un incremento de las necesidades vitamínicas, como es el caso del embarazo, periodos de crecimiento acelerado o la hemólisis crónica. La necesidad de folato aumenta de manera importante durante el embarazo, en parte para poder satisfacer las necesidades del feto, por lo que las deficiencias son frecuentes en las madres, especialmente en situaciones de pobreza o desnutrición. Y los suplementos de folato se recomiendan desde el comienzo del embarazo para así evitar defectos del tubo neural y satisfacer las necesidades del feto en desarrollo. El crecimiento rápido tras el nacimiento aumenta esas necesidades de ácido fólico y los lactantes prematuros o enfermos y aquellos con algunos trastornos hemolíticos presentarán unas exigencias de folato mucho más altas. La leche materna y la leche pasteurizada de vaca aportan una cantidad adecuada de ácido fólico. Las causas más frecuentes de déficit de folato en los niños mayores es la malnutrición, pacientes con hemoglobinopatías, infecciones o mala absorción. Dadas las reservas de folato en el cuerpo, la deficiencia puede aparecer con rapidez en individuos que estén malnutridos. Cuando se ingiere una dieta exenta de folatos, puede aparecer una anemia megaloblástica a los 2 o 3 meses. También en disminución en la absorción del folato se puede presentar en pacientes con diarrea crónica o enfermedad inflamatoria intestinal difusa. En estas situaciones, en ambas, una parte de la reducción de la absorción de folatos podría deberse a una alteración en la actividad de la folato conjugasa. La diarrea crónica también interfiere con la circulación enterohepática de folatos, potenciando así la pérdida de estos a causa de su rápido tránsito intestinal. Y también tenemos algunos fármacos antiepilépticos, por ejemplo, la fenitoína, la primidona y el fenobarbital, que pueden alterar la absorción del ácido fólico. Y muchos pacientes tratados con estos medicamentos tienen concentraciones séricas más bajas.
Los errores congénitos del metabolismo y el transporte de folato son raros, pero pueden llegar a ser mortales. Tenemos la malabsorción hereditaria de folato, que es un trastorno genético autosómico recesivo relacionado con varias mutaciones con pérdida en la función del gen SCL46A1. Este codifica para el transportador de folatos acoplados a la proteína. Puede debutar entre los 2 a los 6 meses de edad con anemia megaloblástica y otras deficiencias, incluidas infecciones y diarreas. Además, puede presentar trastornos neurológicos debido a la deficiencia de folato a nivel del sistema nervioso central, incluido convulsiones, retraso en el neurodesarrollo y discapacidad intelectual. Además, se produce un trastorno del transporte de folato en el intestino y en el plexo coroideo del encéfalo. Las concentraciones de folato en plasma y líquido cefalorraquídeo son muy bajas, por lo que se pierde la relación 3:1 entre el folato del líquido cefalorraquídeo y a nivel del plasma. El tratamiento específicamente en esta enfermedad suele consistir en la administración de folato parenteral, aunque la administración oral ha sido útil en algunos casos. La anemia megaloblástica en esta enfermedad puede revertirse con concentraciones relativamente bajas de folato sérico, pero también pueden resultar especialmente difícil conseguir concentraciones adecuadas de este folato a nivel del sistema nervioso central, a nivel del líquido cefalorraquídeo, y puede ser necesario administrar dosis más elevadas. También tenemos algunos otros medicamentos con actividad antifolato, principalmente pues, que lleguen a causar anemias megaloblásticas. El metotrexato se une a la dihidrofolato reductasa e impide la formación de tetrahidrofolato, la forma activa del folato. También tenemos la pirimetamina, utilizada en tratamientos para la toxoplasmosis, y la trimetoprim, usado para tratamientos de infecciones. Estas pueden inducir una deficiencia de ácido fólico y algunas veces anemia megaloblástica. El tratamiento con el ácido fólico suele dar buenos resultados en estos casos. Y como los síntomas de los pacientes, además de las características habituales de la anemia, los lactantes y los niños con déficit de folato se encuentran irritables, no ganan peso de forma adecuada y pueden presentar diarrea crónica. Además, en los casos más avanzados pueden aparecer hemorragias por trombocitopenias. La malabsorción congénita del folato y otras causas raras de déficit pueden asociarse con hipogamaglobulinemia, infecciones graves, retraso del crecimiento, alteraciones neurológicas y retrasos cognitivos. En los exámenes de laboratorio encontramos que es una anemia macrocítica con un volumen corpuscular medio de más de 100. Además, es común encontrar eritrocitos de forma y de tamaño variado. El recuento reticulocitario es bajo y a menudo se encuentran eritrocitos nucleados que muestran la morfología megaloblástica en sangre periférica. A nivel de la médula ósea, es una médula hipercelular debido a la hiperplasia eritroide y a las alteraciones megaloblásticas. También se reconoce grandes precursores neutrófilos anormales, como es el caso de los metamielocitos gigantes con citoplasma vacuolado. Las concentraciones normal de ácido fólico oscilan entre 5 y 20 nanogramos por mililitro, y en las deficiencias son menores a 3. Además, las concentraciones de folato en los eritrocitos son el mejor indicador de una deficiencia crónica. La concentración normal de folato en los eritrocitos es de 150 a 600 nanogramos mililitro. Y además, la actividad de la lactato deshidrogenasa sérica está marcadamente elevado, lo que indica una eritropoyesis ineficaz. Y ahora, ¿cómo es el tratamiento de la deficiencia de folatos? Una vez establecido el diagnóstico, el ácido fólico se puede administrar por vía oral o por vía parenteral, en dosis de 0.5 a 1 miligramo día. Si el diagnóstico es dudoso, se pueden administrar pequeñas dosis de ácido fólico a 0.1 miligramo día durante una semana. Esto como una prueba diagnóstica, ya que es de esperar una adecuada respuesta hematológica más o menos a las 72 horas. La administración de ácido fólico debe mantenerse de 3 a 4 semanas hasta que se haya logrado una respuesta hematológica definitiva. Además, se recomienda un tratamiento de mantenimiento con un preparado multivitamínico que contenga al menos 0.2 miligramos de folato. Esto para pacientes con algún tipo de enfermedades pueden necesarias dosis un poco más elevadas. Y ahora ya con la vitamina B12. La vitamina B12 es un término genérico donde se incluyen todas las cobalaminas con actividad biológica. Es una vitamina que es hidrosoluble con un átomo de cobalto central funcional y un anillo plano de corrina. Además, la metilcobalamina y la adenosilcobalamina son los derivados de esta actividad metabólica que sirven como cofactores en dos reacciones metabólicas esenciales.
Por un lado tenemos la metilación de la homocisteína a metionina mediante la metionina sintasa, y por el otro lado tenemos la conversión de metilmalonilcoenzima A succinil-CoA mediante la L-metilmalonil-CoA mutasa. Los productos y las sustancias intermediarias de estas reacciones enzimáticas son las claves para la síntesis del ADN, del ARN y también de las proteínas. La cobalamina se sintetiza exclusivamente por microorganismos y las personas dependen de las fuentes de la dieta, productos animales como la carne, como el huevo, como el pescado y como la leche para satisfacer sus necesidades. Al contrario de lo que ocurre en el folato, los adolescentes poseen reservas suficientes de vitamina B12 para 3 a 5 años. Sin embargo, en niños pequeños nacidos de madres con depósitos reducidos de vitamina B12, pueden aparecer signos clínicos de deficiencia de cobalamina entre los primeros 6 a 18 meses de vida. ¿Y cómo se da el metabolismo? Entonces, en condiciones normales, la cobalamina se libera de las proteínas de la comida en el estómago a través de la digestión péptica. La cobalamina se une a la aptocorrina, una glucoproteína de la saliva. Este complejo accede al duodeno, donde la aptocorrina es dirigida por proteasas pancreáticas y la cobalamina es liberada. Después la cobalamina se une al factor intrínseco, otra glucoproteína producida por las células parietales gástricas. Este complejo cobalamina factor intrínseco penetra posteriormente a las células mucosas del ilion distal mediante una endocitosis mediada por receptores. Después de la internalización en los enterocitos, el factor intrínseco se degrada en el lisosoma y se libera como tal la cobalamina. El transportador ABCC1, o también llamado el receptor MRP1, extrae esta cobalamina de las células ligadas a la proteína de transporte. En la circulación, la cobalamina se puede asociar a la transcobalamina, aproximadamente un 20%, o también a la aptocorrina. La transcobalamina media el transporte de vitamina B12 a través de las células al formar un complejo con el receptor que también se internaliza a nivel del lisosoma. La degradación por los lisosomas de transcobalamina liberan esta cobalamina que se queda en la célula donde se procesa. Además, dos proteínas de membrana distintas transportan la cobalamina a través de esta membrana lisosómica hacia el citoplasma. Las cobalaminas son procesadas en el citoplasma a un producto intermedio común que puede incorporarse a las vías de síntesis de la metilcobalamina y también de la adenosilcobalamina para así satisfacer las necesidades celulares. En esta gráfica se puede evidenciar la prevalencia de déficit de vitamina B12 tanto en niños como en niñas en edad escolar, según los datos publicados en el 2010 y en el 2015 en Colombia. Se puede observar una disminución notable en la deficiencia entre ambos periodos. En el 2010, el 2.8% de los escolares presentaban déficit de vitamina B12, mientras que en el 2015 esta cifra se redujo a un 1.5%. Esto puede explicar que hay mejoras en el acceso a alimentos de origen animal o a los programas de nutrición infantil implementados durante este periodo. Sin embargo, a pesar de esta disminución, la deficiencia persiste y sigue siendo un indicador importante a vigilar en la población infantil, debido a la relevancia de esta vitamina para el desarrollo neurológico y para un adecuado crecimiento. Hablando de causas de la deficiencia de vitamina B12, pueden deberse a un aporte dietético inadecuado a la cobalamina, a una ausencia del factor intrínseco o a una alteración en la absorción intestinal del factor intrínseco cobalamina o a la falta de la proteína del transporte de vitamina B12. Hablando primero de un aporte insuficiente de vitamina B12, en los lactantes suele tener un origen nutricional y se debe a unas concentraciones bajas de cobalamina en la leche materna con una deficiencia de esta vitamina a este nivel. La anemia megaloblástica asociada suele ponerse sobre todo más claro en el primer año de vida. La deficiencia de estas madres pueden ser debido a una anemia perniciosa o a trastornos digestivos, como infecciones por Helicobacter pylori, enfermedades celíacas, enfermedades de Crohn o insuficiencias pancreáticas. La cirugía de derivación gástrica previa, el tratamiento con inhibidores de bomba de protones o una ingesta adecuada debido a que la madre sea vegetariana y vegetariana estricta, que no tenga una adecuada suplementación, también puede causar esta deficiencia en los lactantes. Sin embargo, por suerte, como consecuencia del transporte activo de la cobalamina a nivel de la placenta y dentro del útero, la mayor parte de los niños con madres con deficiencia de vitamina B12 consiguen mantener concentraciones de cobalamina suficientes para mantener un desarrollo prenatal adecuado.
Sin embargo, estos lactantes o estos niños nacen con depósitos muy escasos y su agotamiento se asocia a una aparición gradual de las manifestaciones clínicas. El aporte de la vitamina B12 suele conseguir una mejoría rápida, pero cuanto más dure el periodo de deficiencia, mayor será el riesgo de discapacidad permanente. Las necesidades diarias varían entre 0,4 a 2,4 microgramos. También tenemos otros trastornos de deficiencia de la vitamina B12, como es el caso de la insuficiencia pancreática. También puede producir una deficiencia de cobalamina como una consecuencia de una alteración en la rotura y en la formación de complejos con el factor intrínseco. Los pacientes con enterocolitis necrotizante neonatal, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades celíacas o resecciones quirúrgicas a nivel del ilion terminal pueden sufrir de alteraciones en la absorción de la vitamina B12. El crecimiento excesivo de bacterias intestinales en divertículos o en duplicaciones en el intestino delgado también pueden llevar a un déficit de vitamina B12 por un consumo de esta vitamina o por una competencia de la misma. También puede ser por una separación de este complejo junto con el factor intrínseco. En estos casos, un tratamiento antibiótico adecuado ayudará a una buena respuesta hematológica. La deficiencia hereditaria del factor intrínseco también es un proceso autosómico recesivo, pero es poco frecuente. Está causado por diversas mutaciones del gen del factor intrínseco. Esto que lleva a producir una falta del factor intrínseco gástrico o un factor intrínseco, pero con alteraciones funcionales. La deficiencia hereditaria del factor intrínseco se diferencia de la anemia perniciosa típica en que en estos pacientes con la deficiencia del factor intrínseco, la secreción de ácido gástrico es normal y el estómago tiene una histología normal. Además, no se asocia ni a anticuerpos ni a alteraciones endocrinas. Solo se asocia a proteinuria en algunos casos. Los síntomas son prominentes en edades tempranas, entre los 6 y los 24 meses, debido al agotamiento de las reservas de vitamina B12 que el niño adquirió de forma intrauterina. Cuando la anemia se agrava, aparece debilidad, irritabilidad, anorexia, falta de atención. La lengua puede estar lisa, roja y dolorosa. Y a nivel neurológico, podemos encontrar pacientes con ataxias, parestesias, hiporreflexia, Babinski o mioclonías. La vitamina B12 oral es ineficaz en general y se debe administrar en la cobalamina intramuscular durante toda la vida para evitar el defecto de la absorción. También tenemos el síndrome de Imerslund-Grasbeck, que es un trastorno poco frecuente de herencia recesiva, que afecta a niños y que se caracteriza por una mala absorción selectiva de la vitamina B12 a nivel del ilion, con la consiguiente deficiencia de dicha vitamina. Suele hacerse aparente a nivel clínico durante los primeros 6 años de vida. Y además de la anemia megaloblástica, estos pacientes pueden sufrir de efectos neurológicos como hipotonía, retraso del desarrollo, atrofia cerebral, trastornos de movimiento, demencia y también pueden presentar proteinuria. Esta enfermedad suele ser mortal si no se trata de forma adecuada. El diagnóstico y tratamiento precoz con la cobalamina intramuscular llevará a revertir los trastornos tanto hematológicos como neurológicos. Sin embargo, la proteinuria no responde a este tratamiento. Y por último, la anemia perniciosa juvenil suele debutar principalmente en la adolescencia. En estos casos, esta enfermedad se asocia a anticuerpos detectables, como los anticuerpos contra el factor intrínseco y la bomba de protones hidrógenos de potasio, adenosina, trifosfato en las células parietales gástricas. Estos niños sufren alteraciones inmunológicas adicionales, candidiasis cutáneas, hipoparatiroidismo y algunas otras deficiencias endocrinas que pueden encontrarse debido a una atrofia a nivel de la mucosa gástrica. En esos pacientes se debería administrar vitamina B12 intramuscular regular. Y por último, hablando de la deficiencia de la transcobalamina, es una causa rara de la anemia megaloblástica. La deficiencia congénita se hereda de forma autosómica recesiva y se caracteriza por una falta de absorción y del transporte de esta vitamina. Esta enfermedad se manifiesta en las primeras semanas de vida y se caracteriza por un retraso del crecimiento, diarrea, vómito, glositis, alteraciones neurológicas y también la anemia megaloblástica. Este diagnóstico puede llegar a ser difícil debido a que las concentraciones totales de vitamina B12 séricas suelen ser normales, debido a que aproximadamente el 80% de la cobalamina sérica está ligada a la aptocorrina. Además, el diagnóstico está sugerido por la presencia de una anemia megaloblástica grave con concentraciones séricas normales de folato.
y que no tengan ningún otro error innato del metabolismo. Las concentraciones plasmáticas de la homocisteína y el ácido metilmalónico están normalmente elevadas. El diagnóstico definitivo se establece midiendo la transcobalamina plasmática. Las concentraciones séricas de vitamina B12 deben mantenerse altas para conseguir que entre suficiente cobalamina a nivel de las células y así garantizar su función normal, utilizando suplementos orales a dosis altas o también tratamiento intramuscular. ¿Y cómo es la clínica de estos pacientes? Pacientes con manifestaciones inespecíficas como debilidad, dificultad para comer, retraso del crecimiento o irritabilidad. También puede empezar palidez, glositis, vómitos, diarreas o ictericia. A nivel neurológico, pacientes con parestesias, deficiencias sensitivas, hipotonías, convulsiones, retraso del neurodesarrollo y también cambios neuropsiquiátricos. Los problemas neurológicos asociados a la deficiencia de vitamina B12 pueden aparecer en pacientes que no tienen todavía alteraciones hematológicas. Y a nivel de los paraclínicos del hemograma, vamos a ver que también es una anemia, obviamente macrocítica, con una llamada macroovalocitosis de los eritrocitos. Los neutrófilos pueden ser grandes e hipersegmentados. En casos evolucionados pueden llevar a una neutropenia y trombocitopenia, en el caso de nuestro paciente, que recuerdan a una anemia aplásica o a una leucemia, como el caso de nuestro paciente. Las concentraciones de vitamina B sérica son bajas y las de ácido metilmalónico y homocisteína normalmente pueden estar elevadas. Las concentraciones de hierro y ácido fólico pueden ser normales o también pueden ser altas. La actividad de la lactato deshidrogenasa sérica está muy elevada, esto significando una eritropoyesis ineficaz. Además, algunas otras alteraciones se pueden encontrar a nivel de las bilirrubinas séricas que pueden encontrarse elevadas. Y un índice fiable y sensible de la deficiencia de vitamina es una excreción excesiva de ácido metilmalónico a nivel de la orina. Entonces, en este cuadro se ve cómo la comparación de la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico. En ambos, obviamente, se observa una anemia macrocítica con un volumen corpuscular medio mayor a 100, junto con leucopenia y trombocitopenia leves. Además, hay una disminución de los reticulocitos, presencia de neutrófilos hipersegmentados. No obstante, hay que tener en cuenta que en otras condiciones pueden alterar también el volumen corpuscular medio, como la deficiencia de hierro, la talasemia o también enfermedades crónicas. En las pacientes con deficiencia de vitamina B12 tendrán la vitamina B12 elevada y la deficiencia de folato, el ácido fólico disminuido. Además, en el folato eritrocitario, en ambas deficiencias pueden tener niveles bajos, ya que este marcador lo que hace es reflejar el estado del folato en el momento de la formación del eritrocito, proporcionando una visión más estable que el folato sérico. El ácido metilmalónico es el marcador clave para el diagnóstico diferencial. Se encuentra aumentado únicamente en la deficiencia de la vitamina B12, ya que este es el cofactor para convertirlo a succinil-CoA. Y está normal en la deficiencia de folatos. La homocisteína, en la homocisteína total, ambas deficiencias cursan con hiperhomocisteinemia, ya debido tanto que la vitamina B12 como el folato están implicados en el metabolismo de esta homocisteína. Sin embargo, es un marcador poco específico, ya que puede estar elevado por algunas otras causas, como enfermedad renal, alcoholismo e hipotiroidismo. La holotranscobalamina es un factor más específico y confiable para evaluar la vitamina B12, pero solo la biodisponible, es decir, la que está de forma activa. Se encuentra disminuido en pacientes con deficiencia de vitamina B12 y normal en deficiencia de folatos. Sin embargo, su uso clínico todavía está en validación. La lactato deshidrogenasa está marcada en ambas deficiencias, ya que la anemia megaloblástica causa una destrucción a nivel intramodular de precursores hematopoyéticos. La bilirrubina indirecta puede estar levemente aumentada en ambas condiciones, debido a la destrucción de eritrocitos inmaduros a nivel de la médula ósea. La aptoglobina está disminuida en ambas condiciones como un reflejo del consumo por una hemólisis intramedular. Y también los anticuerpos contra el factor intrínseco en células parietales en las anemias de tipo perniciosas debido a una causa autoinmune. Se encuentran presentes anticuerpos contra el factor intrínseco entre un 50 a un 70% de los casos y anticuerpos contra las células parietales en un 90% de los casos. Y ambos son negativos en la deficiencia de folato.
Con respecto al diagnóstico, la anamnesis exhaustiva es clave para recordar clínicamente una posible deficiencia de la cobalamina, la información sobre los síntomas, cómo es la dieta, enfermedades o fármacos que nos puedan ayudar a dar pistas al respecto. Una exploración física adecuada, pacientes buscando irritabilidad, palidez o síntomas neurológicos específicos. A nivel de laboratorio, obviamente, solicitarle el hemograma y todos los otros paraclínicos que ya hice previamente para poder dar una causa más precisa. La deficiencia de cobalamina, como ya dije, se hace midiendo la vitamina B12 total y también la ligada a la transcobalamina, al ácido metilmalónico y también la homocisteína. A nivel de la médula ósea, la anemia megaloblástica es una médula que es hipercelular, con unos signos evidentes de una maduración defectuosa. Encontramos una hiperplasia eritroide, que significa un aumento en el número de los precursores eritroides, pronormoblastos aumentados y alteraciones nucleares, como una asincronía núcleo-citoplasma, con unos núcleos poco condensados o inmaduros, con citoplasmas que ya muestran signos de maduración, como una hematopoiesis ineficaz. Formas binucleadas o multinucleadas, también núcleos fragmentados. Estas características reflejan la incapacidad para completar adecuadamente la síntesis del ADN, lo que lleva a una apoptosis de células en desarrollo. Y a nivel de la línea granulocítica puede presentar gigantismo de bandas y metamielocitos y también una hipersegmentación nuclear en granulocitos maduros, como se observa también en la sangre periférica. Con respecto al tratamiento, las pautas terapéuticas no han sido bien estudiadas en los niños. Sin embargo, la causa del déficit de vitamina B12 dicta en última instancia administrarlo, cuánto es la dosis y la vía de administración, así también como cuánto va a durar. El ajuste de la dosis debe hacerse función tanto al estado clínico del paciente como a los resultados del hemograma. Las necesidades fisiológicas de vitamina B12 son de 1 a 3 microgramos días y se ha observado respuestas hematológicas con pequeñas dosis. Esto que indica que puede asociarse a la administración de una mini dosis como también prueba diagnóstica cuando existen dudas sobre la existencia o no de una deficiencia de vitamina o en circunstancias en que la anemia sea grave y las dosis iniciales más elevadas pueden ocasionar alteraciones metabólicas graves. Y por último, ¿cómo se da la evolución del paciente que se le inicia el tratamiento con vitamina B12? En el día 1 se revierte la hematopoiesis ineficaz, disminuyen los niveles séricos de hierro y de bilirrubina, aumenta la capacidad de unión al hierro no saturada y disminuyen los depósitos medulares de hierro. El paciente normalmente empieza a sentirse mejor y en la deficiencia de vitamina B12 el folato sérico puede disminuir, pero de forma transitoria. En el día 2 comienzan a aumentar los reticulocitos, los leucocitos y las plaquetas, sobre todo si estaban bajos. La eritropoyesis se vuelve normoblástica, el hierro sérico puede bajar también de forma transitoria. El potasio sérico también puede disminuir por el ingreso de a nuevas células. Y los pacientes que tengan alteraciones a nivel de la lengua empiezan a sentir una mejoría. En el día 3 disminuye la lactato deshidrogenasa y en las deficiencias de folatos la vitamina B12 sérica comienza a aumentar. En el día 5 el recuento de reticulocitos alcanza su pico. Comienza a subir el conteo de eritrocitos y el volumen corpuscular medio empieza a disminuir. Se normalizan los leucocitos y las plaquetas y también aumenta el folato eritrocitario. Si además asociado existe una deficiencia de hierro, ya se puede identificar con mayor claridad. Comienzan a mejorar los niveles de ácido metilmalónico y de la homocisteína total. En la semana 2 mejoran los síntomas linguales y a nivel también gastrointestinal. Se observan mejorías de los síntomas neurológicos y se revierte la hipersegmentación de neutrófilos. Desaparecen los metamielocitos gigantes en médula ósea y mejora el volumen corpuscular medio. Y por último, entre la semana 6 a la 8, el hemograma y los índices eritrocitarios, como el volumen corpuscular medio, se normalizan por completo. Conclusiones para llevarnos a la casa, tenemos que tener en cuenta que esta deficiencia la mayoría de veces es debido a un origen materno, madres con dietas veganas o con trastornos en la absorción, que también pueden presentar los pacientes. Que la anemia megaloblástica puede causar un daño severo, sobre todo a nivel neurológico, que es un diagnóstico que es específico, pero que hay que saberlo identificar previamente, con un hemograma, con una macrocitosis, una vitamina B12 baja, un ácido metilmalónico y también la homocisteína elevada. Que hay múltiples causas por las que lo pueden presentar, nutricionales, genéticas, secundarias a algunas otras enfermedades, y que el tratamiento idealmente es intramuscular.
y que estos pacientes responden de forma rápida, por los que podemos estar seguros de que se hizo un diagnóstico adecuado, haciéndoles un seguimiento. Y ya eso era todo, eso es lo que tenía preparado para la charla del día de hoy. Quedo atento a alguna pregunta o comentario. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Daniel, muchas gracias por la revisión del tema. Lo quisimos traer porque eh, es una patología poco común. Fue un caso muy extraño porque creo que todos nos perdimos al ingreso con Iker. Se pensó desde una desnutrición hasta una enfermedad ya tipo malignidad y al final pues se pudo diagnosticar que era una anemia por un déficit, pues una anemia megaloblástica. Como mensaje para que nos llevemos de la casa, el cuadrito que él expuso casi que a los finales, donde nos decía cómo iban a estar las ayudas diagnósticas, es importante para nosotros enfocarnos bien y no estar como tan perdidos cuando nos encontramos en un paciente que tiene anemia y en este caso una anemia que estaba grave. Sabemos que ya se había transfundido, que pedir una electroforesis de hemoglobina es muy importante, que era un niño que quizás llegó inestable con una hemoglobina de 2, pero siempre debemos tener como nuestro mapa mental y nuestro flujograma para ir evaluando qué posibles diagnósticos podemos tener y enfocar más al paciente. El tratamiento es relativamente sencillo, como lo explicó Daniel y como lo vimos en el paciente, que es con el suplemento de vitamina B12. Quizás los que fuimos médicos generales y hicimos mucha consulta, veíamos que este era un motivo de consulta muy frecuente. Es que estoy muy cansada, mándeme vitamina B12. O yo me voy a poner vitamina B12 porque voy a entrenar. O es que me está dando mucho sueño, entonces me la voy a poner porque fueron unas consultas muy frecuentes, más que todo en la ciudad de Medellín se presenta como eso. Además que hay muchos mitos familiares en torno a eso, porque hasta la tía puede recomendar unos suplementos de vitamina B12, pero ya sabemos como los posibles efectos adversos que pueden tener y pues que cada patología tiene su tratamiento específico. Muchas gracias por la revisión. Fue como con el tiempo preciso. Yo sé que la fisiopatología es muy enredada y un poco larga, pero hiciste pues como que nos quedara claro bien el tema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, que estoy viendo que el doctor Kevin está levantando la mano. Doctor. Hola, Doc, no se le está escuchando. Ya, ahora sí. Sí, Ya, ahora sí. doctor. Pues regálame un segundo. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí te escucha. Oh, sí, qué pena con ustedes. Daniel, muchas gracias por la revisión y Angie como por la intervención que sacó de dar. Realmente es un caso hasta bonito, un caso el cual su diagnóstico fue bastante, igual casi siempre son así, son pacientes que uno empieza a sospechar en lo más complejo y lo más grave y después de como muchos estudios uno termina orientando realmente a lo que fue. Eh, con este caso, incluso uno mirando una LDH tan elevada, esos cambios con esa pancitopenia, uno dice, pues esto es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Y ya pues uno viendo cómo estos cambios displásicos, incluso son los que muestra acá en la gráfica Daniel, como si abajo con esa están señaladas las flechitas, donde se ve que son polimorfos que uno incluso los ve hiposegmentados. No, las flechas negras que ya están ahí marcando que son hiposegmentados, uno esperaría verlos con más de 3 o 4 lóbulos. Acá tenemos unos incluso con un solo lóbulo o solo bilobulados, que no es algo frecuente que uno vaya a encontrar. Otra cosa que también uno ve lo que describían mucho en este paciente era la presencia de un punteado basófilo. Si ustedes ven en la fotografía que está hacia la parte inferior, ahí es donde está el apuntador y abajo hay un eritrocito, exacto. Ahí vemos un punteado basófilo a nivel del eritrocito, donde pues tampoco nos esperaría ver estas cosas y lo que indica es que algo está ocurriendo que me está bloqueando el proceso madurativo. Es muy bonita la tabla que cuando mostraba Daniel, donde mostraba que
qué era lo que no iba encontrando y por qué, cuál era la explicación de esto. Y es muy importante el saber por qué no tiene estos hallazgos, ¿no? Porque si vemos el porqué de la LDH, realmente es porque estamos generando muchas células que están siendo inmaduras y células que no están cumpliendo su función, que van a morir de forma más fácil. Y pues realmente es lo que nos indica la LDH, un proceso de reproducción celular aumentado con las células que son realmente ineficaces en su función. Y la aptoglobina, sí, lo único como eco para recalcar el por qué es que se me va, y ahí lo hice en la tablita, es porque pues claramente estoy produciendo unas células que que no van a ser eficaces en el transporte de la hemoglobina, y pues voy a tener mucha hemoglobina libre que también se está liberando. Y acuérdense que la aptoglobina lo que va a hacer es como esa captación de hemoglobina que va a estar libre y por eso va a estar consumida. Incluso parte de los diagnósticos diferenciales que también teníamos al ver el extendido de sangre periférica, los iniciales que se reportaban de este paciente, era que reportaban esquistocitos, LDH elevada, aptoglobina baja, pero un paciente que se veía bastante bien, después de que pues tuve todo el proceso de estabilización, no tenía compromiso de la función renal, uno decía, venga, pero no será un CHU, pero pues no tiene compromiso, o una MAT, que no tenga compromiso no tiene compromiso de la función renal, y realmente dimos muchas vueltas, pero a la larga, miren que el diagnóstico ahí estaba. El niño definitivamente tenía niveles bajos de vitamina B12, y también fue bastante bonito como mostrar cuando se ese proceso de recuperación, como él, después de esto, recuperó reticulocitos, después de esto, también tenía disminución de la LDH, y recuperación a nivel celular principalmente pues de la hemoglobina, el conteo plaquetario y demás de eso. Si bien continuaba con algo de neutropenia, eso nos perdía pues que recuperará en los próximos controles. Eh, Recuerden que a pesar de que el nombre es anemia, no solo es anemia, también en todas las líneas celulares que se van a afectar con todos estos cambios displásicos que va a tener el paciente. Y algo importante es que, si se dan cuenta, él nunca tuvo un volumen corpuscular medio mayor a 100. Hay que sumar acá varias cosas. Es un niño que ha sido transfundido, además es un niño si nos vamos a la extensión sangre periférica, sí se reportaban muchos macrocitos, y pues claramente pues ahí está también parte del diagnóstico. Eh, y también muy importante los síntomas asociados. El compromiso neurológico, si mal no recuerdo, no encontramos, pero pues también son pacientes que empiezan a tener un estado de somnolencia, retroceso en el neurodesarrollo, y que esto incluso va a ir resolviendo en la medida en la cual se va haciendo la suplementación de la vitamina B12. Y otra cosa muy importante a la hora de hablar las etiologías. Estamos en pediatría y claramente el compromiso de la etiología es completamente diferente a la etiología del adulto. Si nos vamos a la etiología del adulto, la mayoría de estos problemas pues, van a terminar siendo como asociaciones con procesos autoinmunes o procesos absortivos gastrointestinales. Y ahí entra a jugar papel lo que es la anemia perniciosa, que su definición de por sí es proceso autoinmune contra ese factor intrínseco. Entonces, eso es mucho más raro en pediatría, y Daniela ahí nombró algo que nombraba, y no ahondó mucho en eso porque realmente no es cuestión de la charla, pero cuando hablábamos de la asociación con candidiasis y otras asociaciones con déficits endocrinos, tengan presente un síndrome que se llama síndrome poliglandular autoinmune, que ya es otra cosa, que es más de endocrinología, y que se asocia con todos estos anticuerpos contra el factor intrínseco, además de eso, con fallos a nivel de diferentes glándulas, y pues con asociación con candidiasis. Eh, pero pues eso es bastante raro, pues hace parte como de todos los síndromes de regulación inmune, donde está el IPEX y por déficit de aire y otras cosas, ya para hilar más fino. ¿Qué cosas importantes? Era un niño que realmente estaba en el periodo de lactancia, y una de las cosas que uno tiene que mirar, bueno, o es problema de absorción gastrointestinal, o es un problema ya definitivamente, o porque no le estoy dando mucho, pero uno se iba y hablaba al interrogatorio con la mamá, y realmente como que por ese lado no nos pintaba. Uno veía a la mamá, y era una señora grandísima, una señora que realmente hasta podía estar en sobrepeso, y uno evaluaba tiene que pues una de las pruebas de gastroenterología para las posibles causantes de no absorción por parte a nivel
principalmente pues de orientación de gastroenterología, y la otra cosa pues las partes congénitas. Por eso se le hizo al niño todo este abordaje, se le tomó el estudio genético, el genética le solicitó un exoma para hablar alguno de todos estos trastornos y déficits que ya Daniel nombró, que tiene que ver con, bien sea con los transportadores, bien sea con alteraciones de alguna de las proteínas de clivaje, que pues podrían llegar a explicar por qué el niño estaba haciendo esto. Yo creo que esto es como lo que les quería decir, adicional a lo que ya nombró Daniel y lo que nombró Angie. Y otra cosa, y muy importante, que también él lo dijo, uno espera que estos niños empiecen a debutar con esto luego de los 3 meses, porque ya tenemos los depósitos propios que pues que es transferidos de la madre, ya se empiezan a acabar, y por eso pues ellos, el debut usualmente va a ser ya cuando están en época de lactante mayor o incluso pues pasando los 6 meses. Creo que es como lo que les quería comentar, con que los apuntes que llegué acá a tomar acá. Ya. Doctor, muchísimas gracias por todos los aportes. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Listo, entonces daríamos por concluida la charla. Muchas gracias a todos por asistir. Los esperamos en la revisión de mañana. Feliz tarde para todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Pero, ¿cómo dejo de compartir? Le hacen los 3 punticos de tener grabación. Allá.